Sistemas de urgencias médicas y su desarrollo en Europa. Vamos a ver, no todos los países del continente pudieron adaptarse como tal a la evolución de los sistemas médicos de urgencia, pero sí al menos la mayoría. Parte de la problemática pues principalmente fue la falta de interés por parte de los gobiernos e inclusive la falta económica para poder estar al nivel de la mayoría de estos sistemas. Introducción, modelos hacia una unificación asistencial y legislativa, diseños asistenciales sanitarios de urgencias en España, modelos de gestión del sistema de atención médica de urgencias, factores sociales, factores demográficos, acceso telefónico, regulación médica en Europa, recursos móviles, hospitales, formación, centro coordinador de urgencias, recursos humanos, actividades administrativas, actividades de técnicos, funciones y consideraciones finales. Parte de la integración, pues tenemos que ver que los sistemas integrales de urgencia son elementos interdependientes conformados de una entidad colectiva. Y para resumir esto voy a dar la definición clásica de Boyd, que lo define como una serie de actividades secuenciales y complejas, pero susceptibles de ser organizadas, que en conjunto constituyen un proceso coordinado basado en un protocolo. Con eso me quedo como parte de la introducción y nos vamos con lo que son los modelos. Pues para tener modelos necesitamos tener clasificaciones, pero también cabe mencionar que aparte de estas clasificaciones, pues ellos se dan cuenta que también necesitan clasificar en cuanto a la función del acceso telefónico, la forma en que fue activado, una clasificación en cuanto al tipo de urgencia que se maneja, una clasificación en la forma de analizar la demanda, lo que viene siendo el despacho de la urgencia, una clasificación en la forma de respuesta ya a lo que es la urgencia y según también una clasificación a cuanto a los recursos activados. Véase la importancia que tiene empezar a poner una subclasificación en cuanto a los tipos de servicio que manejan para una posterior evaluación más rápida y más eficaz del mismo sistema de la atención de los pacientes y pues que esto sirva, este tipo de evaluaciones pueda servir para las mejoras. Vámonos con lo que es el modelo Belfast. El modelo Belfast pues nace en el Hospital Belfast. Terminando la Segunda Guerra Mundial pues se hace se hace un análisis en 1948, puesto que durante la Segunda Guerra Mundial más del 60% de soldados que sufrían un ataque cardíaco fallecían en la primera hora. Este tipo de evento llamó la atención de este hospital, por lo que deciden tratar de contrarrestar ya posteriormente este tipo de eventos dentro ya de la sociedad, por lo que forman pues una unidad cardíaca de atención con base en el hospital, teniendo teniendo 31 casos de reanimación de 92 de los pacientes. Dado de los resultados que a 31 de 92 pacientes con un ataque cardíaco pueden ser salvados, disminuyendo la tasa y el porcentaje de mortalidad por tener esta iniciativa, cabe mencionar que esto inicia con un médico y una enfermera arriba de la ambulancia y nada más era un enfoque a este tipo de situaciones. Se dan cuenta que la sociedad tiene más necesidades de urgencias diferentes a este tipo de eventos y pues en los siguientes 15 meses tienen 312 casos de diferentes tipos de urgencias y en cuanto a paros cardíacos consiguen reanimar a 10 pacientes con fibrilación ventricular. Entonces ya no nada más era ataques cardíacos, sino ya consiguen inclusive reanimar paros cardíacos con fibrilación ventricular dentro de una ambulancia y prácticamente viene siendo el boom de la importancia que tiene poder atender a los pacientes con una capacitación más óptima en cuanto a sus necesidades y ampliarse un poquito más a sus necesidades y no nada más a la atención de cuidados cardíacos, como fue que inició el modelo Belfast.
pues dado a la importancia y a la evolución que tiene este modelo, se exporta a Estados Unidos y pues se crea en 1965 en Cincinnati, posteriormente en Nueva York. Cabe mencionar que no consiguen llegar a todo el país, sino que solo fue en algunas de las ciudades más importantes del país donde el modelo Belfast empieza a fungir un poco, pero con el transcurso de la evaluación dentro de este mismo sistema en Estados Unidos se dan cuenta que los médicos pues tienen más capacidades que estar dentro de una ambulancia y que a veces pueden ayudar también un poco más fuera de una ambulancia, estando en un hospital, por el amplio conocimiento que tienen y pues no nada más en una ambulancia. Los hospitales empiezan a tener demandas de médicos, por lo que deciden bajar a los médicos de las ambulancias, regresarlos a los hospitales. Se intenta meter a los estudiantes de medicina que estaban en los médicos internos, que estaban prácticamente internados, para poder cumplir o suplir el puesto de los médicos, pero no tardó mucho tiempo para que se dieran cuenta que, bueno, como eran estudiantes, ellos necesitaban estar siendo evaluados por médicos y que tal vez a veces no cumplían al 100% las necesidades para atender en una ambulancia. Entonces se dan cuenta que tienen que gastar aún más recursos materiales, más recursos humanos, porque ahora ya tenían a los estudiantes arriba de la ambulancia, pero ahora también tenían que asignar a alguien que los pudiera estar evaluando constantemente. Entonces este tipo de situaciones pues generaron costos inesperados en esta implementación del modelo Belfast en Estados Unidos, y posteriormente deciden rechazar el modelo Belfast, que era tener un médico y un enfermero o enfermera dentro de la ambulancia, y deciden que tienen que empezar la capacitación de personas para poder atender lo que vienen siendo personas que posteriormente serían los paramédicos. Si retomamos un poquito de la historia de Estados Unidos, pues empieza la capacitación del paramédico por el doctor Ángel y Miller en 1968, pero ya oficialmente en 1969 empieza ya la capacitación de paramédicos, con prácticamente ya no era personal médico entrenado, sino ya era personal asignado a esta rama nueva que decide emprender Estados Unidos. Empiezan en Miami, en Washington, Los Ángeles, California, Columbus, Ohio, en Portland y en Nueva York. Regresando un poquito a lo que es Europa, los modelos de rescate civil basados en medios aéreos. Recordemos igual un poquito de la historia, que en la guerra de Corea en el 51 es donde se consiguen los primeros traslados aéreos en helicóptero de pacientes. Pues no tardó más que 2 años para que en 1959 el servicio de rescate aéreo en Suiza, con las siglas de REGA, tuviera las primeras misiones de rescate en helicópteros. Posteriormente en Alemania forman un ensayo para poder trasladar a personal capacitado para el traslado de pacientes en helicóptero, y bueno, le llaman Automóvil Club Alemán. Suena un poco raro, yo creo que tiene que ver más con la traducción, con las siglas ADAC. Y posteriormente, ya en 1970, el Departamento del Interior del Gobierno de Alemania ya había introducido oficialmente el Sistema Nacional de Emergencias Médicas, empezando en Múnich, teniendo que ver el traslado médico aéreo, enfocándonos en esto, ¿no? Entonces vemos que estaba ya muy adelantado desde 1953, cuando del otro lado en Estados Unidos, si hacemos una breve comparación, que igual viene en lo que es una parte en la historia de la atención prehospitalaria en los otros videos, pues en el 61 Estados Unidos comienza un programa, pero ya fue cuando en el 73, todavía un poquito después de que culminara Alemania en esta situación, fue hasta el 73 donde Estados Unidos pues ya forma oficialmente su primer sistema medicalizado aéreo. Y tenemos los otros modelos.
hablando un poquito en cuanto a lo que es el modelo clásico, nos referimos a que el inicio del traslado anda un poquito antes inclusive del modelo Belfast, que empezaban a querer trasladar a pacientes cuando únicamente era eso, trasladar, no había una atención como tal. Posteriormente evoluciona a la coordinación y respuesta asistida, lo que es basado en las raíces del modelo Belfast, con lo que es el tratamiento del paciente en el sitio y en el traslado de los pacientes. La telemedicina pues podría ser un modelo, pero también más que nada una herramienta complementaria que pues es una forma asistencial para las ambulancias que todavía no estaban con una coordinación y respuesta asistida adecuada, que estaban como que en un proceso de evolución, o que a veces no tenían simplemente el médico arriba de la ambulancia por cualquier otra situación. Bueno, pues adaptan la telemedicina, que es prácticamente que el paciente pudiera tener una atención medicalizada, pero a distancia, por medio de evaluaciones de un médico a distancia, recibiendo e interpretando la condición del paciente y con órdenes concretas en cuanto a la actuación del mismo por medio del personal. Asistencia unificada, hacia una unificación asistencial y legislativa. Prácticamente aquí hay un proceso evolutivo muy importante en donde el profesor Angenfeld en Alemania a finales de los 60 crea el concepto que hoy en día muchos conocemos, que es cadena de supervivencia. Este concepto el día de hoy sigue fungiendo como tal, pero fue creado a finales de los 60 por este profesor, y él describe las secuencias de la coordinación de los esfuerzos asistenciales del paciente, desde la actuación del sistema desde la activación, del sistema por la población hasta su recepción al hospital. Él empieza a darse cuenta que existen fases o etapas dentro de la misma atención, las divide y empieza a darle la importancia a cada una de estas fases que tienen que ver en la atención del paciente. Posteriormente hubo quien adopta esta idea del profesor Angenfeld y decide comprobarla y respaldarla científicamente, y pues fue la Academia of Science National Request Council en 1973. Cabe mencionar que con ayuda de también con aportaciones de la AHA, la American Heart Association, forman el primer documento oficial avalado por ellos y científicamente comprobado, en donde le dan un poquito más de énfasis a cada uno de los puntos o de las fases de la cadena de supervivencia creada por el doctor o el profesor Angenfeld. Posteriormente la OMS pues se da cuenta que esta evolución de los sistemas médicos de urgencia y su importancia que se le ha venido dando pues atrae su atención, dándole difusión a las unidades coronarias móviles y unidades de urgencias, teniendo ya importancia en 19 de las ciudades más importantes del continente, donde pone un énfasis y les sugiere el entrenamiento constante del personal, de la coordinación regional de los mismos sistemas, de la implicación constante del personal médico dentro de sus actividades, para que pues la OMS pueda seguirlos respaldando como tal dentro de sus actividades de las mismas ambulancias. Diseño de asistencias sanitarias urgentes en España. Bueno, aquí retoman un poquito las aportaciones de España de los sistemas integrales de urgencias en el continente, puesto que España hace una evaluación estadística que no se había hecho anteriormente, y se da cuenta que los traumatismos constituyen la primera causa de muerte en menores de 40 años y 3/4 partes en las demás edades de la población. También se da cuenta que las cardiopatías agudas, en especialmente las isquémicas, vienen siendo la cuarta causa de muerte en mortalidad en hombres arriba de 40 años y en mujeres arriba de 65 años.
Bien, pues este tipo de estadísticas no les daban tanta importancia, y España le da la importancia. ¿Por qué? Porque dice, este tipo de casos, nosotros como sistema integral de urgencias médicas podemos disminuir el nivel de mortalidad si es que tenemos una correcta atención al paciente. Entonces consiguen disminuir hasta el 50% de los casos de mortalidad en este tipo de circunstancias. Por eso es que se le da como una gran aportación por parte del servicio en España a todo el continente. Dentro de la misma evaluación, pues se dan cuenta que ya enfocándose a lo que es trauma, la principal causa de muerte pues son los traumatismos cráneoencefálicos y la obstrucción simple de vía aérea. Pues bien, este tipo de información viene siendo muy importante para la evolución de los sistemas médicos de urgencia, puesto que se dan cuenta la importancia que tienen para disminuir esta mortalidad en la sociedad. Los modelos de gestión del sistema de atención médica de urgencias, pues en cuanto a la gestión se dan cuenta que tienen que ser coherente. En cuanto a la relación del sistema de salud pública, le dan la importancia que debe tener como responsabilidad y la respuesta a la gestión de estos sistemas, teniendo en cuenta la democracia y la participación en la combinación de la comunicación en cuanto al servicio integral de urgencias y el sistema de salud pública. También se maneja que el ciudadano debe de preverse de mecanismos que faciliten y motiven su participación y conocimiento del mismo. Como ejemplo, en este caso ponemos a Francia, que es el que forma los comités departamentales de atención médica de urgencias. Los comités departamentales tienen estas siglas, que es CDAMU. Son los primeros que forman estos comités enfocados a la gestión para estos mismos sistemas, y es una de las aportaciones de Francia a Europa en este tipo de circunstancias. En cuanto a los factores sociales, pues se dan cuenta que también la sociedad aporta para la evolución de estos sistemas. ¿Por qué? Porque al principio la población, cuando se da cuenta que tienen un sistema de urgencias médicas, lo que querían prácticamente era tener médico a domicilio. Entonces el mal entendimiento de la función de un servicio médico de urgencia y la exigencia de la demanda por falta de la culturalización del conocimiento de los sistemas, pues se vuelve demasiada. Entonces los sistemas empiezan a tener demasiada demanda, a veces innecesaria. Pero por otro lado, la sociedad igual le exige una atención de calidad. Cuando sí se requería de una urgencia, la sociedad empieza a exigir calidad en la atención, y la demanda a los servicios integrales de urgencias médicas pues a veces era rebasada en cuanto a la demanda de la sociedad y a la capacidad que tenían estas mismas. Por lo que deciden dos cosas. Una es capacitar a la sociedad para saber qué es un sistema médico de urgencias, en qué forma puede ayudar a la sociedad y cómo es que se tiene que activar este servicio médico de urgencias. Pero por el otro lado, tiene que tener una respuesta a la atención de la calidad de los pacientes de urgencias, porque puesto que es el auge del conocimiento en cuanto a la medicina científica, que se empieza a especializar a la capacitación y el conocimiento de esta nueva rama que era la atención médica de urgencias. Entonces ya la ciencia de la medicina empieza a enfocar y a darle la importancia necesaria para poder mejorar esos sistemas y poder responder a la sociedad adecuadamente. Los factores demográficos que intervienen en ese entonces pues se dan cuenta que estadísticamente arriba del 14% de la sociedad para ese entonces pues ya eran mayor de 65 años. Hoy en día me parece que el porcentaje es todavía más alto, pero en ese entonces las cifras aumentan un poquito más de lo normal, y pues el tener gente en la sociedad más grande pues son los que más activan los servicios médicos de urgencias, de 5 a 10 veces más que cualquier otra persona de una edad menor. Porque pues sabemos que el déficit en el sistémico de este tipo de pacientes pues ya es a veces crónico, degenerativo, donde las complicaciones son más constantes. Por lo tanto, la demanda de este tipo de pacientes
aumenta las necesidades de mejora de los sistemas médicos de urgencia. También el auge de nuevas patologías como viene siendo el SIDA, pues tienen que hacer una demanda de mejora a los sistemas integrales de urgencias del continente. Lo que es el acceso telefónico, pues predomina el 212 en algunos de los países, no en todos. También el 061, no lo puse porque seguía predominando el 112. Y pues prácticamente se dan cuenta que el teléfono debe ser universal, gratuito, sencillo, fácil de recordar y con una centralización en cuanto a la coordinación. O sea que me refiero con esto, que estas llamadas debían de tener una oficina específica donde se pudieran recibir dentro de determinadas regiones para una coordinación adecuada. La regulación médica en Europa. La regulación, pues dentro del proceso ellos se dan cuenta que su evolución es importante, puesto que pasan de iniciar con un sistema de urgencias médicos pues en pañales, y no tarda mucho tiempo cuando se considera un sistema de urgencias médicas de primer mundo prácticamente. Y cabe mencionar que parte de lo más importante fue la asignación de recursos médicos para este tipo de sistemas. Otra de las cosas que desde el principio ellos se dan cuenta que debían de tener gente capacitada para atender las urgencias y el despacho, pero también una capacitación psicológica y ética para la atención de los pacientes y de las personas que se encontraban cerca del paciente, llámesele familiar o quien haya activado el servicio médico de urgencias, puesto que la comunicación con este tipo de personas sabemos que por el estrés y las circunstancias a veces es muy difícil, y el contacto con la persona, ya sea desde el teléfono directamente con el mismo paciente o las personas, pues es complicado. Entonces, una de las finalidades era tratar de mantener un ambiente óptimo para la atención del paciente, que al final de cuentas iba a ser lo mejor para él, que la obtención de información por medio del despachador sea de una forma adecuada, con las palabras necesarias para poder obtener la información adecuada y así poder despachar de una manera más óptima la ambulancia. Entonces, ellos se dan cuenta desde un principio, lo recalco, puesto que esto es un punto muy importante que no todos lo tomamos en cuenta en nuestra capacitación, que es el saber tener contacto con las personas y con el mismo paciente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a repercutir en la atención de mi paciente, y muchos de ustedes podrán saber de lo que les hablo. Los recursos móviles. Pues los recursos móviles vienen siendo imprescindibles en este tipo de evolución. Los medios terapéuticos pasan a ser convencionales de una forma medicalizada prácticamente. En cuanto a clasificación, podemos ver que pues está la convencional, o que veníamos viendo de una forma medicalizada, pero también tenían que especializar cierto tipo de ambulancias en ciertas regiones también, por lo que le llaman pues ambulancias de alto riesgo. Dependiendo del medio donde se encuentren, pues va a ser ambulancia terrestre, aérea, o inclusive en algunos casos el traslado por medio marítimo. Una categorización por también en las zonas, dependiendo de la región donde se encuentren los sistemas. Hablemos de los hospitales. Pues los hospitales ya no entran en la atención prehospitalaria, pero sí son el último eslabón de la cadena de supervivencia, y al poner importancia en la calidad de la atención por medio de los sistemas integrales de urgencias, pues también se dan cuenta que es importante tener nuestro último eslabón pues también a la vanguardia y al día. O sea, el que la recepción del paciente pueda ser la óptima para el tratamiento que va a llevar posteriormente. O sea, que las salas de urgencias o inclusive de cuidados intensivos deberían de estar adaptadas lo suficientemente bien para la continua atención del paciente, que pudiera ser adecuada. La formación, pues desde un principio ellos se dan cuenta que es la capacitación que debían de tener tanto como los sistemas asistenciales como los no asistenciales de las urgencias, y pues a grosso modo ellos se dedican a capacitar especializando a su gente este tipo de campo. Centro de coordinador de urgencias.
Vamos a poner como ejemplo otra vez España, puesto que era de uno de los mejores red de comunicaciones que tenían y que al final de cuentas repercutía porque la asistencia a los pacientes podría ser continua, rápida y adecuada, disminuyendo la mortalidad y la aparición de secuelas graves e irreversibles del paciente. O sea que desde la simple red de comunicaciones, que pareciera no tener mucho que ver, ellos se dan cuenta que la red de comunicaciones es importante porque al final de cuentas repercute en la rapidez, la continuidad y un adecuado tratamiento para disminuir la mortalidad y las secuelas del paciente, nada más. Qué amplio puede ser el conocimiento y la importancia que le damos a cada uno de los puntos que a veces no se les da en otros países. Pues objetivos es poder integrar todos los elementos que intervienen. Parte de la coordinación es todo elemento que interviene en diferentes instituciones, facilitar el acceso rápido telefónico, un despacho rápido garantizando el conocimiento de la disponibilidad necesaria, actuar en coordinación con otras instituciones en dado caso que sea necesario para una respuesta a una emergencia colectiva o inclusive una catástrofe, o sea, tener un protocolo de acción en caso de catástrofes con diferentes instituciones, cosa que no en todos los países se tiene. ¿Cuántas veces no hemos llegado a una urgencia y que hay diferentes instituciones, llámesele bomberos, policía, tránsito o paramédicos, pero cada quien trabajando por su cuenta y que al final de cuentas eso repercute para que esto sea más tardado o inclusive no sea una atención adecuada, puesto que si la zona no es la óptima y no hay un trabajo o una comunicación constante, pues a veces hasta el mismo personal se viene arriesgando. Entonces ellos ya tienen un protocolo desde ese momento de acción en dado caso de catástrofes que ha venido evolucionando y mejorando, pero que al final de cuentas ya había esa importancia de trabajar con diferentes instituciones, puesto que una catástrofe lo necesita. Parte de los objetivos pues se dan cuenta que los sistemas debían de estar las 24 horas del día con personal pendiente para este tipo de trabajo los 365 días. Hoy en día pues ya es muy común saberlo, pero antes en el inicio de estos sistemas pues todavía estaban así como que viéndolo, ¿no? Y se dan cuenta que sí, efectivamente necesitaban tenerlo 24, 365. Los recursos humanos pues tenemos que son asistenciales y no asistenciales. Dentro de los no asistenciales pues eran los administrativos, los personal de gestión, personal técnico, que no se tomó la importancia en muchos otros países en cuanto al inicio, pero ellos sí ponen personal técnico a trabajar y también tienen personal asistencial, lo que viene siendo el médico y los enfermeros para la atención de los pacientes. Las actividades administrativas, pues que del lado del no asistencial, pues es personal que se dedica al soporte de tráfico de informaciones, al despacho y a la recepción de llamadas, a asegurar la comunicación eficaz, suficiente y rápida para la calidad de la atención del paciente. Prácticamente ese es su trabajo, trabajar con el paciente o con la efectividad del sistema, pero dentro de las oficinas. Las actividades de los técnicos pues también es personal no asistencial, a veces en las oficinas, a veces afuera, pero no afuera me refiero a en la ambulancia, sino que el mantenimiento de las antenas, el mantenimiento de la red de comunicaciones, el mantenimiento de soporte técnico, el mantenimiento y ajuste del material informático de servicio provincial, el mantenimiento y ajuste de los medios de comunicación. Bueno, pues desde el inicio se dan cuenta que necesitan tener el personal técnico también a la mano y no nada más estar así como que contratando cada que ya se chingó algo, sino que tienen personal ellos dedicado a estar reevaluando y arreglando el material necesario para un soporte adecuado. Y pues bien, aunque es gente, es parte del personal que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero que al final de cuentas sí tiene una gran importancia en un mantenimiento de un sistema integral de urgencias médicas. Funciones, pues es todo lo que hemos visto recopilándolo en transmitir la información al lugar donde sea necesaria.
recepción de la urgencia tanto como el despacho óptimo en el menor tiempo posible, integrando los distintos dispositivos que intervengan en la emergencia, facilitando su localización, tanto como facilitando la respuesta de la demanda de la sociedad, o sea, la activación del servicio médico de urgencias. Vaya que cumplen estas funciones y de una forma muy eficiente, dándole importancia a cada uno de los puntos. Estos son los puntos a los que ellos le dan la importancia desde un principio para poder evolucionar. Consideraciones finales, pues ellos se dan cuenta que el personal necesita una capacitación enfocada, puesto que en ese entonces principalmente lo que es enfermería pues no tenía una capacitación en cuanto a esta rama, pero el nacimiento y evolución de este sistema obliga a los sectores a tener que capacitar a la gente para que salgan ya preparadas para este tipo de trabajos. Consolidan las funciones y la gestión de recursos. Adaptarse al medio extrahospitalario pues es una de las principales funciones en cuanto al personal, que se adapten a la tecnología y a los avances de transportes sanitarios, tener conocimientos de telecomunicación, conocimientos de informática y conocimientos en la misma herramienta que habíamos mencionado de telemedicina. Bien, pues esto es lo que recapitulamos de este servicio en Europa. Gracias por ver este video, espero les sirva. Las bibliografías las dejo abajo y si hay algún aporte de la información, yo me estoy basando en lo que leo de las bibliografías, más sin en cambio no he estado allá como para saber qué tan bien lo están haciendo y qué tan mal lo están haciendo. Si hay alguien que quiera aportar al respecto, pues bienvenida sea la crítica.